Ahora sí que para la gloria de Dios estamos. Vamos entonces a dar de lleno, ¿verdad? Dar por comenzado este tema, para la gloria de Dios, el poder de la oración. Usted, dije, comparta el link, el enlace. Yo voy a compartirlo 3 segundos aquí. Ok, ya estamos compartidos. Vamos entonces de lleno a hablar sobre el poder de la oración para glorificar a Dios. Dando por entendido, ¿verdad? Y lo más importante, dejando establecido, es lo que debería haber dicho, dejando establecido que la oración es un deber. La oración es un deber y una necesidad a la misma vez. Es un deber de cristiano y una necesidad de hijo de Dios. La oración. Para el cristiano, la oración es tan importante porque nos conduce en nuestro espíritu a una relación más personal, íntima con el Señor. Y esa es la hermosura de la oración. Pero hoy vamos a hablar de ese poder que tiene la oración. Vamos a hablar de lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice el Catecismo Católico y los testimonios personales que edifican, que construyen, ¿no?, esta base de la oración, para que podamos no tan solo decir yo sé orar, sino que podamos comprender la magnitud, que podamos alcanzar el conocimiento de la importancia en lo que es la vida espiritual, como en el reino de Dios esta experiencia personal nos acerca a ese propósito divino de Dios. Amén. Así que vaya conmigo buscando su Sagrada Escritura, porque ya próximamente voy a estar leyendo en el Evangelio de según San Lucas, del Evangelio de según San Lucas, capítulo 17. Vaya buscando esa Sagrada Escritura para que podamos compartirla y estar allí, todos al unísono. Bendito Dios. San Agustín decía, uno de los doctores y padres de la iglesia, decía: Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Mire lo que decía San Agustín: Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. O sea, que haya un anhelo, un deseo, que sea necesidad primaria el orar, el buscar, el presentarse ante el trono de la gracia, ante el trono de Dios. La oración es un acercamiento al reino de Dios, no una fórmula o una formalidad, debo decir, no es una formalidad de la iglesia para distinguirnos, como que para resaltar entre aquellos que apenas tengan esta experiencia o que hagan de una vida práctica la oración, que hagan la oración, perdón, de una vida muy práctica. O sea que la oración es un acercamiento al reino de los cielos, no una formalidad en la iglesia. La oración no está establecida por la doctrina porque quiso, sino de que es un mandato divino de Jesús que ya se reflejaba desde el Viejo Testamento, y la doctrina católica recoge lo que es el creer del Señor, lo que es la verdad de Dios. Por eso usted va a ver que en nuestro catecismo católico, usted va a los numerales del 2538, numerales del 2558, básicamente hasta el 2570. Toda esa cuarta parte de la oración cristiana, ¿verdad? En la primera sesión habla en el catecismo sobre la oración, y yo quiero tocar algunos aspectos, yo quiero tocar algunos numerales para colocar en buena perspectiva y conforme a nuestra doctrina lo valioso e importante que es la oración. En el numeral 2558 dice: por tanto, y estoy hablando de la parte final de ese numeral, por tanto, este misterio exige que los fieles crean en él, lo celebren y vivan en él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. Mira qué hermoso lo dice el Catecismo Católico en ese numeral 2558 de la cuarta parte de la oración cristiana, especialmente, ¿verdad?, en la oración de la vida cristiana.
Ahora, el próximo numeral, que es el 2559, dice, y es donde quiero resaltar el poder de la oración y lo importante que nuestra doctrina establece. La oración es la elevación del alma a Dios, a la petición de Dios, de bienes convenientes. Vuelvo y lo repito, numeral 2559 del Catecismo Católico. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. O sea que también tenemos que saber orar, porque hay que orar por lo que conviene. Y en el poder de la oración vamos a descubrirlo, porque Jesús dejó estipulado, dejó ejemplos que hoy nos dan esa ruta a seguir en la oración y en ese poder que tiene la oración para adquirir bienes que convienen. También dice ese mismo numeral, nosotros no sabemos qué pedir ni qué pedir. Hace alusión a Romanos 8, que ahorita voy a hacer también alusión a esto, del poder de la oración en esa carta, esa epístola del apóstol Pablo a los romanos. Nosotros también resaltamos en este catecismo, de ese mismo numeral 2559, no he salido de allí, la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Cierra ese numeral. Mire qué hermoso. Nosotros no sabemos cómo pedir. Hizo hincapié en nuestra doctrina, pero rápidamente dice, la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Pues el hombre es un mendigo de Dios. Cuando el catecismo dice que un mendigo de Dios es que es un dependiente. Un cristiano que no ora, no creo que esté alineado a la voluntad del Padre, a la voluntad de Jesús y mucho menos a la doctrina. Nosotros tenemos que aprender a ser dependientes de esa gran realidad. Numeral 2564, y voy a terminar con este numeral porque hay un sinnúmero, pero mire qué interesante, el 2564. La oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Hermoso, es una alianza, dice aquí, entre Dios y el hombre en Cristo. No en lo que yo creo, sino en Dios y en Cristo. Así que, amado hermano, entremos de lleno. Ya te expliqué lo que dice el Catecismo Católico. También te cité lo que dice San Agustín, ¿verdad? Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él, de ese acercamiento. Y dije al comenzar que la oración es un acercamiento al reino de Dios. Entonces, si recordamos lo que el apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, el reino de Dios es un reino no tan solo de palabras, sino de poder. El reino de Dios no es cuestión de palabras, decía el apóstol Pablo en esa primera carta a los Corintios, sino un reino de poder. Y la oración tiene poder. La oración tiene poder. Mire cuán importante era la oración para Jesús, cuán importante fue para sus seguidores, que en un momento determinado sus discípulos, que hoy conocemos como apóstoles, se percataron constantemente de esa intimidad de Jesús. Recuerden, Jesús se apartaba a orar, estaba sola, se iba de madrugada. Allí estaba Jesús a solas, de madrugada, orando. Le dicen los discípulos, esto está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 1 al 4, donde se habla sobre el Padre Nuestro. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Mira el clamor que nace del corazón de los discípulos hacia Jesús. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Porque ellos veían que no tan solo Jesús hablaba del reino, sino que también se apartaba para que el reino le hablara. O sea, en palabras diáfanas y transparentes. Él hablaba del Padre, del amor celestial del Padre incondicional, de ese reino de los cielos, pero él sacaba tiempo para separarse del mundo, de las enseñanzas que tenía que dar, para llenarse en oración de ese reino, sabiendo que cuando Jesús caminó entre nosotros era verdadero hombre, aunque su divinidad estaba en él, pero el ejemplo no nos deja en esa característica.
Si usted está anotando, si usted está llegando, ¿verdad? Está anotando y está siguiendo las notas, por favor, anote esto. No limitar la oración. Es una tendencia peligrosa en una vida práctica de un creyente, limitar la oración. La oración no puede ser limitada porque esto es peligroso y mortal para nuestro espíritu. No podemos limitar la oración, especialmente esa oración que es llena de poder del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si limitamos la oración que tiene poder, y ahorita voy a citar versículos bíblicos del Nuevo Testamento donde Jesús hace hincapié al poder de la oración. Dije que limitar la oración es peligroso y es mortal porque va contra nuestro espíritu, pero limita la fe de otros. Conforme nuestras oraciones, muchas personas podrán creer. Y eso lo vemos, ¿verdad? En los ejemplos, en los retiros, en las personas que nos llaman. Muchas personas te llaman, muchas personas acuden a ti a pedir oración porque saben que tú tienes una relación personal con el reino, con el Padre, con el Hijo, con la Santísima Trinidad y con nuestra Madre María, que clamas por su intercesión. Ellos acuden a ti porque saben que tu oración puede ser escuchada, que mi oración puede ser escuchada. Entonces, no hay por qué limitar la oración. La oración de poder, esa oración de poder es una oración que llega al trono de la gracia. La oración de poder es la que llega al trono de la gracia, pero solo, y subraye la palabra solo, ese verbo, solo, de solamente. Para poder tener acceso al trono de la gracia por medio de la oración tiene que ser iniciada e inspirada desde el corazón del hombre por la fuerza del Espíritu Santo. Vuelvo y te lo repito. Para que la oración de poder llegue al trono de la gracia, o sea, allí donde es escuchada el clamor en el reino de Dios, que es ante el Padre, por medio del Espíritu quien sube la oración, el Hijo intercede, que es Jesús, Dios Padre, que sabemos ver ese misterio trino, se pueda mover. Esa oración, para que pueda tener el poder y llegar al trono de la gracia, tiene que ser, primero, iniciada en el corazón, inspirada por el Espíritu. Cuando digo corazón, hablo de nuestra pureza, hablo del hombre interior, del hombre espiritual, de la mujer espiritual. A eso me refiero. Tiene que nacer una oración genuina, una oración sincera, una oración que es apta, aceptable como incienso puro y agradable que sube al trono de Dios. Esa oración tiene que ser iniciada primero en el corazón del hombre, inspirada por el Espíritu. Es el Espíritu mismo el que nos da ese deseo de clamar, de poder enseñar. Así que hay que hacer una salvedad, hay que hacerla definitivamente en la oración. Y aunque al final voy a explicar por qué hago esta salvedad, que es que Dios no tiene por qué, la salvedad es esta, perdónenme. Dios no tiene por qué responder a una oración nuestra. Él no tiene por qué hacerlo. Dios no está obligado a responder a un clamor mío, a una oración. Él no tiene por qué hacerlo. Pero tú y yo tenemos el deber de clamar, de orar a tal nivel, a tal grado, a tal insistencia, de que Dios se tenga que mover. Vuelvo y te lo repito, para hacer la salvedad, ¿verdad? Porque Dios no es monigote de nadie, Dios no se deja intimidar y mucho menos sigue instrucciones de los hombres. Dios se pone de acuerdo con su creación, Dios quiere que el hombre pueda recibir su bendición, pero Dios no tiene por qué escucharle. Yo quiero que tú entiendas como cristiano maduro. Mire la palabra que utilizo, maduro. Una persona que tiene conocimiento pleno. Una persona que sabe de Dios. Tiene que comprender en su espíritu que Dios no tiene por qué responder mi oración. Pero Él es tan amoroso. Dios es tan y tan amoroso que Él lo hace. Que Él lo hace. Que Él escucha nuestro clamor. Que Él está allí para bendecirnos. Ahora, tienes un deber. Tienes que orar con insistencia. Y ahorita daremos ejemplo a ello. Vamos a hablar entonces de ese poder de la oración y descubriremos si la oración tiene poder.
Si la oración no tuviera poder, Jesús no le hubiera pedido a 3 discípulos que lo acompañaran en el momento más difícil de su caminar en la tierra, el cual hoy sabemos que es el huerto de Getsemaní, antes de llegar a la cruz. Vuelvo y le repito, si la oración no tuviera tanto poder y no fuera tan importante, Jesús no le hubiera pedido a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que usted conoce, los hijos del trueno, se les conoce así, a los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, a Juan y a Santiago. Pedro, Juan y Santiago son los 3 discípulos que subieron con Jesús al huerto de Getsemaní. Y le pide a ellos, o sea, en un momento muy close, en un momento muy personal, íntimo, porque Jesús, y no voy a entrar en la predicación del huerto de Getsemaní, porque allí yo descubro la humanidad de Cristo, pero Jesús muestra debilidad humana que es muy natural. Eso no va contra la divinidad de Jesús, eso no le resta. Permítame hacer un pequeño paréntesis para los líderes. Mostrar debilidad nunca resta autoridad. Escríbetelo. Mostrar la debilidad, o sea, mostrar nuestra flaqueza, nunca resta autoridad. El mostrar debilidades simplemente lo que hace es decirte, yo también soy humano, yo también sufro y siento. Y este momento del huerto de Getsemaní, Jesús se lleva a Santiago, Pedro y Juan. Y los que me han escuchado predicar sobre eso, que hay muchas formas de hacerlo hermosamente, ¿no? Para sacar una experiencia, una enseñanza espiritual. Pero Jesús mostró debilidad y ahí yo vi su humanidad. Entonces, cierro ese paréntesis que hablaba del liderazgo, ¿no? Recuerde, enseñar, mostrar debilidad no es perder la autoridad. Pues Jesús se lleva en el momento más crítico a estos 3 hermanos. Me digo hermanos en la fe, ¿no? A Pedro, que es la cabeza de la iglesia visible, que era quien iba y quien tiene, ¿verdad? Porque aún sigue su legado, pero fue en quien se le delegó el poder de Dios en la tierra, el que se le dio la llave del reino de los cielos, el que fue el primer obispo y el primer papa. A él, que era necesario pasar por esa experiencia, pero lo llama a él, a Santiago y a Juan, Juan el discípulo amado. Y Santiago nos va a decir más adelante, esa experiencia hermosa del huerto de Getsemaní, que si no me la olvido ahorita, le explicaré por qué fue importante que Santiago estuviera en esa experiencia. Pero, ¿por qué te digo esto? Si no fuera importante, si la oración no tuviera poder, Jesús no los hubiera convocado a que oraran por él. ¿Recuerdan el huerto de Getsemaní? ¿Lo recuerdan? Yo quiero leerte solo una parte nada más. Que no voy a leerlo completo porque me dije que vamos a ir a Lucas ya mismo. El Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Allí quiero que tenga su Biblia. Perdón, capítulo 18, orar sin desanimarse. Pero voy a Mateo. Deme 3 segunditos. Voy al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26. Allá, rapidito, aquí lo tengo. Les dijo, quédense aquí, permanezcan despiertos. O sea, que significa oren. Luego volvió a sus discípulos y los halló dormidos. Estoy leyendo el versículo 40 del Evangelio según San Mateo, capítulo 26. De modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. O sea, de modo que no pudieron interceder, orar conmigo una hora. Estén despiertos y recen, o sea, oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Palabra de Dios. Si no tuviera poder la oración, Jesús no le hubiera dicho a ellos, oren, recen, para que no caigan en la tentación. Porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Amén. Entonces, allí está el primer ejemplo del poder de la oración. Jesús pidiendo intercesión, Jesús pidiendo clamor, Jesús pidiendo acompañamiento en dolor, en sufrimiento, donde hay incertidumbre, donde hay que cumplir voluntad del Padre, pero eso no restaba a que Él padeciera en dolor, en carne propia, porque sabía hacia qué se exponía. Allí es necesario tener esa plena confianza de la oración. Jesús enseñó a orar con poder,
pero también a confiar en la oración de otros. Por eso yo creo que es una de las enseñanzas poderosas del huerto de Getsemaní. Para que nosotros entendiéramos lo importante que es la oración del hermano. Esa oración de intercesión que ahorita hablaremos, que con gran poder se hace. Ese huerto de Getsemaní, cuando Jesús da esa evidencia, es porque es importante, porque la oración tiene poder. Ahora sí, vayamos al Evangelio según San Lucas. Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, para que podamos seguir la enseñanza y entremos en esta porción bíblica que habla del poder de la oración con una claridad increíble. Estoy en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Le doy unos segundos para que lo busque. Dígame, dele like, dele al dedito para saber que está conectado y no está perdido, sino que está allí con esa porción bíblica. Y orando porque usted tenga la Biblia, si no lo busca y lo anota más adelante. Pero ahora mismo estamos hablando de el poder de la oración. Estamos hablando de que estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, porque vamos a hablar de este relato del poder de la oración, del poder de intercesión y del ejemplo que Jesús nos dio. Amén. Así que siga conmigo y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre, sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó: es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo: ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra de Dios. Llamo la atención a esta oración a este ejemplo, de esta explicación que Jesús nos da sobre el poder de la oración sin desanimarse, la oración que es constante, porque la oración tiene poder. Y Jesús en esta parábola, en este relato, colocando este ejemplo, hace alusión a alguien que no teme a Dios, que no le importa a la gente. Y coloca también a una viuda que está siendo víctima y necesita justicia. Y la persona insistió tanto que el tipo se molestó, el juez se molestó y usted sabe la historia. Pero logró objetivo, logró lo que buscaba, que le hicieran justicia. Y allí es donde me detengo. Jesús utiliza este ejemplo para enseñarnos que la oración tiene poder. Ahora Jesús les dice, después vieron las palabras. Miren lo que dice Jesús. Se fijaron en las palabras de este juez malo. ¿En qué palabras se fijaron? ¿En qué palabras Jesús quiere resaltar? Yo puedo imaginar que es en la siguiente: de lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. O sea, no temo a nadie. Estoy seguro que no temo a Dios ni a la gente. Pero esta mujer me tiene loco. Si no le hago caso, me va a romper la cabeza. Y yo creo que Jesús quiso llamar la atención en que la gente diga, oye, como que insistir da resultados. Y el poder de la oración precisamente es eso. Porque no es oral, hermano. Y ahorita voy a profundizar en esas oraciones, ¿verdad? Que sean inspiradas por Dios para traer resultados conforme a su voluntad. Pero no es una oración simplemente de recitar palabras, de decir cosas por decirlas, no. Son oraciones con convicción. Y ahorita voy a hablar de convicción en la oración. Pero son oraciones que marcan el corazón de algo, de alguien. En este caso, Jesús utiliza el ejemplo para enseñarnos que nuestro Padre que está en el cielo hará justicia si clamamos a Él de día y de noche
Pero oiga, mientras nos deja esperando. Te dije ahorita que Dios no tiene por qué responder una oración nuestra, pero Jesús nos hace este ejemplo para que nosotros podamos entender de que Él lo va a hacer. O sea, usted clame, usted crea en ese poder de la oración, porque la oración produce algo. La oración produce, y yo estoy seguro que cuando hay una oración sincera, pura, que sale de la intención del corazón, inspirada por el Espíritu, el cielo se estremece y algo tiene que suceder. Amén, amén. Algo tiene que suceder. Yo lo creo, yo no sé si tú lo crees. Yo lo creo, yo creo que algo tiene que suceder para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Porque yo sé que Dios no le da, y oye esto, hermano, Dios no le da honor a los hombres. Dios le da honor a su palabra. Dios le da honor a su palabra. Y si Dios le da honor a su palabra dice, pidan y se los dará. Ahorita hablaré de eso también. Así que a Dios la gloria, a Dios la exaltación. El ejemplo fue claro aquí, por eso les llevé al Evangelio según San Lucas capítulo 18. Hay que clamar. El poder de la oración hace que se mueva la justicia de Dios, hace que el reino de Dios se mueva. Jesús termina eso con una pregunta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Yo lo puedo decir de otra forma. Si Jesús llegara hoy, ¿encontraría personas fervorosas en la oración? Gente con convicción certera de que tiene que clamar día, tarde y noche porque es un deber, porque es una necesidad, porque es un acercamiento al reino de los cielos, porque es un ejemplo bíblico y un anhelo de Jesús. Más aún, del corazón del Padre brota que nos acerquemos en oración para intimidar con Él. Amén. Así que quiero mostrarte también como ejemplo y como testimonio lo que hace la oración. Ese poder de la oración. Yo recuerdo que mi hija, y los que han escuchado mis predicaciones saben que nos amanecemos dando testimonio de sanación, liberación, de conversión, de restauración. Pero quiero llamarte la atención con este testimonio que tuve que vivir, que me enseñó a orar y a esperar, porque llegó el momento en que oraba y no escuchaba respuesta del cielo. Y recuerdo que lo viví con mi hija Angie, la cual hoy tiene 19, cumple en estos días 20. Ha leído unas semanitas para cumplir 20. Cuando ella nació con una condición que se llama reflujo, ¿verdad? Nosotros no lo sabíamos. La niña lloraba todos los días, día, tarde y noche, pero especialmente de noche. Pasaba horas largas llorando y nosotros no encontrábamos qué hacer. Era por la fórmula, no sabíamos que tenía esa condición. Pero yo recuerdo que yo ayuné, lloré, yo clamaba y no veía respuestas de parte del cielo. No veía respuestas de parte de Dios. Yo creía que Dios nunca iba a contestar nuestra oración, que no estaba alineado a la voluntad de Él, que Él sanara a nuestra hija. Y tuve problemas serios. Yo tuve problemas serios con eso. A tal extremo que también sentí el abandono de la iglesia. Y cuando hago referencia al abandono de la iglesia, me refiero a los hermanos. En esa experiencia que fueron más de 4 meses diarios, eso fue constante, uno día tras otro. Viví la experiencia de ver mi nena llorando, de que dormía 1 hora y eso era llorar. Y nosotros la llevábamos al médico, nos decían cambiar fórmula, aquello, no nos daban mucha explicación, nos decían que era normal, cólico. Pero no vino nadie de la iglesia, tuve 3 meses solo, no vino nadie a orar por nosotros. Y yo caí en una desesperación. Pero no dejaba de orar, pero llegué un día que perdí la calma con Dios. Y recuerdo, estando en la sala, mi esposa estaba en la sala con la nena llorando en un sillón meciéndose. Yo tenía mi vehículo fuera de la marquesina en la carretera porque yo iba a salir, no a predicar, yo iba a acompañar a un ministerio a predicar en una casa. Y yo los iba a acompañar. Pero yo me molesté tanto con Dios ese día y con la iglesia y con todo el mundo que decidí no ir. Y le dije a mi esposa muy molesto, al más allá mandé a Dios, a la iglesia y a todo lo que tenía que ver con visitar enfermos y cosas. Y le dije a mi esposa, ay de ti si contestas el teléfono para que alguien me invite a predicar o ir a algún lugar. Te estoy hablando de esta experiencia hace 20 años atrás.
Cuando le digo esto a mi esposa, muy molesto, me levanto de la sala, voy hacia el vehículo y con mi molestia abrí los portones de la marquesina para guardar mi carro, porque yo no voy a salir a ningún lugar. Si Dios no me ayuda a mí, ¿para qué yo voy a ayudar a otro? Era mi pensamiento inmaduro en aquel día. Pues sabe que cuando prendo el carro, que estoy subiéndolo en la marquesina, comienzo en la radio, siempre tengo la radio en música cristiana, oigo un corito que decía: te mando a que no desmayezcas, te mando a que seas valiente. Usted ha oído el salmo, usted ha oído la palabra en referencia a eso, y ese corito usted lo ha escuchado mucho en la iglesia. Te mando a que no desmayezcas, te mando a que seas valiente. Pero yo estoy tan molesto con Dios que le dije a Dios: no quiero saber de ti ni de canciones. Cuando precisamente voy a apagar el radio, porque no quiero oír la palabra de Dios, no quiero oír, porque sé que estaban cantando y venía una predicación, justamente cuando voy a tocar el radio, sale el predicador que estaba en la radio, que yo no sé ni cómo se llama, y dice: no apagues el radio, que Dios te va a hablar. No apagues el radio, que Dios te va a hablar. A mí me chocaron sus palabras, porque yo sentí inmediatamente que era una respuesta del cielo hacia mi vida, pero mi molestia con Dios era tal que decidí apagarlo. Pero cuando lo voy a hacer, oye, pero me está hablando a mí. Luego el predicador dice: abre tu Biblia, que la tienes al lado. Está allí, habla, y dio el pasaje bíblico. Yo miro la Biblia, estoy tan molesto con Dios, apago el carro, no quiero oír, pero cuando abro la puerta del carro siento el impulso de Dios de coger la Biblia. Y la tomé, cerré la puerta, me introduje a la sala de mi casa. Mi esposa, recuerdo que vuelvo y te digo cómo estaba, en un sillón mecedor con una bebé de 4 meses encima, meciéndola, tratando de evitar que llorara, porque la niña estaba llorando por el dolor. Cuando yo entro a la sala, apago el televisor y le dije a mi esposa: me voy a sentar porque Dios me va a hablar. Mira lo que le digo a mi esposa. Mi esposa estaba muy frustrada conmigo porque yo me había molestado con Dios y había dicho un par de cosas que luego tuve que correr a confesarme de mi molestia. Pero cuando prendo el radio de la sala, ese hombre pegó a predicar. ¿Y sabe cómo comenzó a decir? Y tú, joven, que estás en la sala de tu casa con tu esposa al lado, y tu esposa está en un sillón con una niña de meses llorando al hombro, ¿cómo rayo ese hombre podía saber que yo estaba en la sala de mi casa con mi esposa, y mi esposa tenía a la bebé en un sillón que estaba llorando? Solo Dios, que es un misterio y que es hermoso y es lindo. ¿Y sabe lo que me dijo? Porque los tuyos ahora no se sanan, ¿no crees? Porque los tuyos ahora no se sanan, ¿no creen? ¿No crees? Fue una bofeta espiritual. El testimonio es largo, pero te lo resumo con esto. Me humillé, lloramos mi esposo y yo. Él gritaba por el teléfono, por la radio: llámame, que quiero orar por ti, llámame. Yo fui muy obediente, llamé a la emisora y le dije: mira, soy yo, ora por mí, ora por mí. Ese hombre oró. Nunca le dije cómo me llamaba, yo no sé cómo él se llama. Eso no fue importante. Eso es lo accidental. Si recuerdan la enseñanza pasada, lo accidental versus lo fundamental. Lo fundamental era que Dios iba a hablar y que iba a restaurarme. Lo accidental era la que Dios usó su carisma, el carisma de aquel hermano, el don, para darle palabra de conocimiento. Pues mire, ¿cómo termina esa historia? Mi niña nunca dormía una noche entera. Yo me amanecía en brazos, con ella en brazos. Yo dormía solo 2 horas, máximo a 3 al día. Recuerdo que esa noche la puse en el car seat, porque ella dormía parada en un car seat por miedo que el reflujo la asfixiara y se muriera. Y nosotros veníamos de perder una niña, enterrarla 15 días, ¿sabes? 2 años antes habíamos enterrado una niña, imagínense, con el temor de perder otra hija. Pues yo me quedé dormido, pero cuando me quedo dormido, que no podía dormirme, yo siento la presencia de algo al lado mío. Y me inundé de temor, no le voy a mentir. Pero le dije a Dios: si esto viene de ti, yo pensando que era un ángel, Señor, déjalo, que se quede, por favor. Pero si no viene de ti, lo reprendo, porque como no sabía lo que era y tenía un poco de temor. Ese día la niña durmió toda la noche, yo me dormí más de 8 horas. Cuando me levanté muy asustado, temeroso, se habrá muerto mi hija, yo no me atreví a mirar. Porque, ¿y si le vino un reflujo y yo no estuve pendiente? Cuando abro los ojos, la miro, la veo respirando. ¡Qué alivio! Pero ¿sabe qué? Cuando desperté los ojos, mi suegra me llamó
a esa hora, a las 6:00 de la mañana, para decirnos que había conseguido un gastroenterólogo pediátrico que nos había dado cita y que saliéramos corriendo para allá, y nos iba a atender ese día. Mi esposo y yo salimos corriendo. Ese día descubrimos, ¿sabes qué? Miré lo que hace Dios, de que la niña era alérgica a la lactosa y a la leche materna de mi esposa. Desde esa noche mi hija nunca más volvió a tener reflujo y durmió todos los días, noche tras noche. Al Señor la gloria, a Jesús, porque a la oración lloré por más de 4 meses. No vi resultados. Dios no tiene por qué contestar mi oración, pero sabe que Dios nos deja hasta que entendamos cuándo Dios responde, porque la oración tiene poder cuando Dios sabe que la experiencia te va a edificar y te va a hacer madurar. Y allí Dios responde cuando tu espíritu está. Y por último, testimonio para irnos de lleno a los tipos de oración y luego cerrar la predicación. Recuerdo que estuve desempleado mucho tiempo, también hace algunos 15 años atrás. 16 estuve desempleado por mucho tiempo, a tal extremo que renuncié al gobierno por negocios, perdí todo eso, terminé en una quiebra. Problemas matrimoniales muy serios, afectó mi matrimonio. Mi esposo y yo estábamos pasando por nuestra primera prueba de fuego como matrimonio, porque los matrimonios perfectos no existen, ¿sabes? Tal belleza no existe. Hay gente que quiere hacerse muy religioso, muy amante de sus matrimonios. Asústese con esas personas. Todo matrimonio, y yo llevo 24 años casado con mi esposa, y mi esposa conmigo, oye, pues yo no me casé solo. Nosotros llevamos 24 años y nuestra relación es estable, es funcional, pero no somos el ejemplo a seguir. Somos personas que amamos a Dios, que servimos, que buscamos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros vemos posts y vemos cosas y creemos que la gente son tal cual son. No, nosotros somos seres humanos con deficiencia. No existe tal belleza. Eso es una predicación que próximamente voy a estar dando. Ahora bien, ¿por qué te digo esto? Porque los problemas de mi esposo y mío, que tenían que ver mucho con la economía, yo desempleado por más de 6 meses. Mi esposa me botó un día de la casa y me dijo, no vengas a esta casa si no traes 1 litro de leche. Los niños necesitaban tomar leche, ya tenían 4 o 5 años y yo no tenía trabajo. No, mi esposa no había cobrado, estábamos pasando unas necesidades serias. Pero yo oraba todos los días, Dios, ábreme una puerta, consígueme trabajo. Yo salía a buscar trabajo. Yo tiré como 500 resúmenes. Yo fui a 20,000 sitios y no conseguí trabajo. Pues mira, para decirte el cuento corto. Un día predicando en la capilla de Guánica, Puerto Rico, en la luna, donde nacimos en la renovación carismática. Me tocaba la enseñanza, yo predico, me bajo del púlpito y me voy al Santísimo a orar, a dar gracias a Dios por la predicación y orando porque en algo haya ayudado en la causa de la evangelización. Pero también recordé que estaba sin trabajo y que mi esposa me había dicho que no volviera a la casa si no traía 1 litro de leche. Pero si yo no tengo dinero, ¿dónde lo voy a comprar? Estoy en un grupo muy pequeño donde nos formamos, donde estamos allí, que tampoco daban ofrendas y que no tenían por qué hacerlo porque yo era parte de la comunidad, yo era un servidor allí, a mí no me tenían que ofrendar. Yo estoy llorándole a Dios diciéndole, ayúdame, necesito dinero, necesito un trabajo. De repente siento, estoy en el Santísimo llorando, una mano que me hace así y me coloca en el bolsillo algo. Yo por mi orgullo y prepotencia le tomo la mano a esa persona sin saber quién es, porque yo estoy con los ojos cerrados, porque me pinchó el orgullo. Yo sabía que era dinero, no sé cómo lo supe, pero yo sabía que era dinero. Cuando le tomé la mano a esa persona para quitársela y voltearme y decirle no gracias, porque mi orgullo me lo impedía, algo que otro día hablaremos, ¿verdad? Y cómo el orgullo hace que evitemos que las bendiciones lleguen. Cuando iba a hacer eso, Dios me puso 1 litro de leche, mi hermano. Yo vi el litro de leche completito hasta la fecha de expiración. Usted no tiene por qué creérmelo. Pero en una visión, eso fue lo que me hizo recordar que yo no tenía dinero, que yo tenía que ser humilde para aceptar la ayuda de los demás. Porque yo a veces yo nunca aceptaba la ayuda. Porque yo tuve el estatus y andaba pelatus. Logré crecer en los negocios y me desplomé. Y como estaba muy prepotente y orgulloso, en buenos cajos, con buen dinero, y que ahora me veo sin dinero, pues no quería mostrarle esa cara mía. Estoy hablando de 17 años atrás, esta experiencia. Pues mire esto, cuando termina todo de llorar, me voy afuera, me pongo a llorar con el hermano, y nos abrazamos. Estamos abrazándonos, yo llorando por lo que Dios estaba haciendo, él llorando.
Los hermanos orando por nosotros sin saber por qué lloraban. Por qué oraban, perdón. Solamente decía, bendícelo, Señor, que yo qué. Cuando él me dice, este hermano a mí, el que me puso la mano en el bolsillo, me dice, Rafael, te quiero pedir perdón. ¿Perdón por qué? Si tú eres un hermano que amo, que nunca me has hecho nada, ni yo a ti, no, yo no tengo que perdonarte. Me dice, sí, perdóname, Rafael, porque Dios me dijo la semana pasada que tú tenías problemas económicos y yo no pude ir a tu casa a ayudarte. No te he dado mucho, pero lo que te he dado en el Espíritu. Yo lo abracé y más lloramos. ¿Cómo ese hombre podía saber que yo tenía necesidad si eso yo, mire, lo tenía calladito? Ni mi esposa ni yo hablábamos de ese problema en la calle. Ni mis suegros sabían que yo estaba desempleado y en una dificultad. A ese nivel llegó mi orgullo. Cuando salí al carro, me meto la mano al bolsillo y el hermano me había dado $100. Alabado sea Dios. En aquellos días era mucho. ¿Qué fue lo primero que yo compré? 1 litro de leche, porque mi esposa me dijo que no viniera. A Dios la gloria. Es el poder de la oración. Yo orando por una bendición y Dios moviéndose. Y uno no sabe. Entremos entonces, cerrando ya testimonios, y para la última parte de esta enseñanza, los ejemplos bíblicos y el poder de la oración, como Jesús lo dejó, y los tipos de oración. Amén. Así que diga amén, conéctese, déle like, para saber que está conectado y que está escuchando y que se está edificando como yo. Yo le cuento a usted mis testimonios y yo me edifico y recuerdo las maravillas de Dios y cómo la oración tiene ese poder. Y ahorita también vamos a hablar cómo orar de forma incorrecta, cómo muchas bendiciones no llegan porque no sabemos cómo orar o oramos de una forma muy anticristiana. Mateo 21. Jesús declaró, Mateo 21, el Evangelio según San Mateo 21. Jesús declaró, cuando Jesús declara, ¿qué tú entiendes? Que dejó estipulado. Jesús declaró con fervor, con convicción, la verdad está revelada. Es lo que significa. La verdad ha sido revelada. En verdad les digo, si tienen tanta fe como para no vacilar, ustedes harán mucho más que secar una higuera. Ustedes dirán a ese cedro, quítate de ahí y échate al mar. Y así sucederá. Todo lo que pidan en la oración, con tal de que crean, lo recibirán. Palabra de Dios. El poder de la oración. Jesús le enseñó a los discípulos cuando secó la higuera. Les dio el ejemplo de la fe del grano de mostaza. Si le dicen a ese monte, arráncate y tírate al mar. Ahora, dejó establecido, dejó por verdad, dejó porque declaró. Todo lo que pidan en la oración, con tal de que crean, lo recibirán. Pero Rafael, si es que yo creo y no recibo. Ese es el cierre del tema. Esa es una de las últimas partes, cuando no recibimos la respuesta. Pero está declarado que todo lo recibimos, que vamos a recibir, sí, de que Jesús lo va a hacer, Dios lo va a hacer, sí, que está alineado a tu deseo y a lo que tú pensabas, otros $20. Amén. Ahora bien, Mateo 7:7, y es el idóneo, es el mejor, por excelencia. El Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Jesús dijo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se le abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso ustedes darían a su hijo una piedra cuando piden pan? ¿O le darían una culebra cuando piden un pescado? Pues si ustedes son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que la pidan. Palabra de Dios. El poder de la oración es tener convicción que el que pide, recibe. El que busca, encuentra, y el que toca una puerta se le abrirá. Porque si nosotros lo hacemos con nuestros hijos, con nuestros hermanos, y nosotros somos malos, nuestro Padre que está en el cielo, que es bueno, lo va a hacer. El poder de la oración es que toca el corazón del Dios. Cuando la oración es correcta, cuando la oración está en la voluntad de Dios, cuando nosotros sabemos pedir. Así que Lucas 7:7 habla sobre que recibiremos. Entonces, ¿qué tipos de oraciones de poder existen? Todas tienen poder. Pero quiero enmarcar dos áreas en la oración. Una es en la intercesión y otra es en el crecimiento espiritual. Intercesión y crecimiento. Poder de la oración en la intercesión y en el crecimiento espiritual. Ejemplo. Principio bíblico, que todo lo que
demos con alegría, vamos a cosechar, ¿verdad? Si la raíz es bendita, bendito será el fruto. O sea que si la intención es buena, vas a recoger en abundancia. Dando es como recibimos. Pues miren, la intercesión se aplica esa palabra. Hay mayor alegría en dar que en recibir. Y la oración de intercesión, la que tiene el poder, es cuando tú te pones a clamar por otra persona. Jesús dijo, ¿verdad?, que oráramos unos por otros sin desanimarnos. Pero hay que pedir oración de intercesión y lo dejó estipulado. Mire Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 44. Mateo 5, 44. Debemos rogar por todo tiempo. Mire lo que dijo Jesús. Jesús nos enseña que debemos interceder. Oren por quienes los ultrajan y los persiguen. Debemos rogar por nuestros enemigos, pedir a Dios porque los lleva a Cristo y los perdone. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque cuando Jesús estuvo crucificado, las primeras palabras de Jesús, su primera oración de poder desde la cruz, ya crucificado, ya el crucificado, clavos traspasando sus manos y sus pies, flagelado, ya elevado, como ya bien habían dicho las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, cuando se ha elevado a las alturas. Entonces, todo ojo le verá. Mire esto. Jesús dijo, Padre, Lucas 23, 24, del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34, Lucas 24, 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La primera oración de poder de Jesús desde la cruz es intercesión. Padre, perdónalos. El poder de interceder por alguien, en dolor y en alegría. Ahora mismo nosotros, mi casa está orando y mucha gente por muchas personas, pero tenemos dos arreguindadas en el corazón. Una es la hija de Carlos y de Gladys, los hermanos de allá de Santa Bernardita. Gladys Isabel, esta niña hermosa, que estamos orando y clamando y confesando en fe que Dios la va a sanar de su situación. Estamos con ellos unidos y no hemos dejado de orar ni un solo día. Y también tenemos a una hermanita que es hija de una gran amiga y sus hermanas, que por respeto y por ética guardo su nombre en este momento. Mencioné las otras porque está público y se está orando en las redes sociales abiertamente. Esta segunda persona que es muy cercana a nuestra familia, gente que amamos, que bendecimos, que de hecho ayer fue operada y estamos esperando, ¿verdad?, las noticias positivas y que sabemos que Dios está haciendo la obra, pero es una situación delicada. Nosotros estamos clamando. Estamos creyendo en fe, aquí oramos, aquí nos unido en oración en su casa. Aquí mi esposo y yo, mis hijos. Yo aquí en este cuarto donde estoy predicando, me postro ante el Señor pidiendo por ellos. Oración de intercesión. El poder de la oración. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó que la oración no es solo pedir para ti. Tienes que pedir en favor del pueblo. Porque Dios te dio a ti un distintivo en tu bautismo sacramental. Cuando te bautizaron. Sacerdotes, profetas y reyes. Hay que ejercer el sacerdocio común. El sacerdocio, ofrecer oración por los demás. Y es lo que estamos haciendo. Pues la oración de intercesión lo que hace es lo mismo que hizo Jesús, por amor a otro. Y cuando usted ora con poder, confesando, Señor, yo sé que tú puedes sanarla, yo sé que en tu voluntad tú puedes obrar, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver cómo Dios se mueve en favor de su pueblo. Amén. Entonces, esa es la oración de intercesión. El segundo nivel de la oración que te hablé es del crecimiento espiritual y para ello utilizo el Padre Nuestro. Crecimiento espiritual. Cuando vamos a Mateo 6, 9, 13, el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13, cuando los discípulos piden que enseñen a orar y Jesús le dice, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Déjeme ir a la Sagrada Escritura. Quiero leerlo textualmente, literalmente. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 9. Vaya conmigo. Subráyelo. Aquí estoy medio perdido, pero lo tenemos. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús enseña a sus discípulos varias cosas.
El Evangelio, cuando el Padre Nuestro, Jesús le dice a los discípulos, cuando llega el momento de enseñarle a orar con poder, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Y usted conoce lo demás. Me detengo en estas partes del Padre Nuestro. La oración con poder te lleva a crecimiento espiritual. Cuando tú oras, tú vas desarrollando relación de paternidad con el Padre, porque Jesús, cuando nos enseñó a orar, cuando enseñó a sus discípulos, y por ello aprendimos tú y yo, lo primero que les enseñó es a distinguir que hay un Padre que es de todos, pero que está ¿dónde? En el cielo. Haciendo clara la alusión, haciendo claro y definitorio de que este Padre es sobrenatural, espiritual, creador, dador. Es un Padre que está en los cielos. Quiere que elevemos nuestra conciencia a la divinidad. O sea, te vas a referir a un Padre, alguien que ama, que está en los cielos, que no es comparable a nada en la tierra. Pero ¿sabe qué? Que su nombre es santo, porque dijo, santificado sea tu nombre. Y una oración con poder, lo primero es que reconoce, que tiene claro, ¿verdad?, esa naturaleza divina y santa. Por eso cuando yo me postro, yo tengo que tener conciencia de santidad en lo que hago. Yo tengo que tener conciencia de santidad. Yo tengo que tener conciencia de paternidad. Yo tengo que tener conciencia que cuando me postro y clamo, le estoy clamando a un Dios verdadero, que es Padre, pero que es divino, que es sobrenatural y que es santo sobre todas las cosas. Por eso no puedo ir con un ñe. No puedo orar por salir del paso. No venir con un libro por amor a Cristo. Hay oraciones aprendidas, hay 1500 oraciones. Cuando usted vaya a clamar, que es muy distinto a hacer cualquier oración, cuando usted le vaya a clamar al Padre, por favor, hágalo desde el Espíritu. No coja una oración ya aprendida, escrita por alguien hace 500, 1000, 2000, 50,000 años atrás, para tratar de tener una necesidad presente. Le explico el porqué, y esto es el poder de la oración. Y no me saque de contexto el texto para sacar un pretexto y decir que estoy criticando doctrina o enseñanza. No es ese el punto, te lo explico ahora. Cada necesidad es presente. Y aunque nosotros tenemos unos ejemplos de oración de santos del pasado y que ayudan en un desarrollo en espiritualidad, usted tiene que comenzar a clamarle a Dios desde su interior, porque su necesidad es presente. Y aquellos santos de Dios, aquellas santas de Dios, cuando oraron e hicieron estas oraciones, tenían una necesidad presente y encontraron respuestas. Pero la pregunta es, ¿tu necesidad será la misma que la de ellos? Pues si no es la misma necesidad, no creo que la oración vaya a tener el mismo efecto. Si lo único que hace es leer una oración, por leerla, por cumplimiento, cumplimiento. Cuando hablamos que vamos a orar, Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre. Que la santidad, ten reverencia, dale a Dios tu corazón en la oración y vas a ver su gloria. Entonces, si es santo, recuerda que es reverente ese momento de la oración. Es reverente, porque la oración mueve las montañas, la oración sana, la oración liberta. Nosotros sabemos que eso lo hace. Así que no hagamos imitando a hombres, porque tenemos que entender que Dios no es hombre, Dios no está limitado en recursos. Dios nos puede dar más de lo que nosotros anhelamos. Por eso la oración tiene poder. Pero si yo oro con la conciencia de que es una oración aprendida, de que pues estoy diciendo lo que dijo alguien, porque no, mi hermano. Vaya en mi intimidad. ¿Y qué hago? Déjame hacer un paréntesis para cerrar este punto. Si te estuvieras muriendo y tu vida dependiera solo de algunos segundos de que Dios interviniera, ¿te daría tiempo para ir a buscar a alguien que oró hace 100 años atrás, que a lo mejor esa oración que está escrita en un libro te puede ayudar? ¿O no abrirías tu corazón sincero y le dirías a Dios, ayúdame, sáname? Señor, yo sé que tú tienes el poder para hacerlo, que tu voluntad se haga en mí, pero ayúdame. ¿Verdad que harías eso? Por eso es que quiero que no saques de contexto lo que dije ahorita, de oraciones aprendidas, porque son para crecimiento espiritual, nos ayudan a tener una línea a seguir, pero las necesidades son presentes, la oración tiene que ser presente. Amén. Entonces, lo segundo que Jesús enseña,
Después de la santidad de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El poder de la oración lo dio ahora en el próximo extracto de ese versículo. Venga tu reino. ¿Te dije qué? Venga tu reino. Léelo en la palabra, en el Padre nuestro. Venga tu reino. Está pidiendo la oración de poder, la que Jesús está enseñando. El poder que hay en los cielos, que venga ahora aquí, Señor. Venga tu reino, porque es que el reino de Dios es un reino de amor, de justicia y de paz. Es un reino de poder. Es un reino que tiene la facultad de poder solucionar nuestros problemas, aunque nosotros no recibamos lo que estamos pidiendo. Amén. Aunque no lo recibamos, pero va a traernos. El poder de la oración está en que tú clamas, venga tu reino, y Dios que contesta produce paz. Dios puede solucionar el problema. Me falta el tiempo para darte testimonio, pero Jesús enseñó a sus discípulos en esa oración, venga a tu reino. Y no se te olvide lo que dije al comenzar de Pablo cuando cité la primera carta a los Corintios. No recuerdo el capítulo ahora mismo. Cuando le dijo, él iba a visitar esta comunidad y dijo, voy a ver qué se creen estos orgullosos y de qué son capaces. O sea, porque están hablando mucho, están haciendo mucho, ¿no? Es que el reino de Dios no es cuestión solo de palabras, sino de poder. El apóstol Pablo lo puede decir porque él tiene el testimonio personal, él tiene la experiencia íntima, él tiene la facultad porque Dios delegó en él su poder y Pablo oraba y se sanaban los enfermos, Pablo expulsaba demonios, Pablo evangelizó, es el apóstol de los gentiles, pero es el hombre que evangelizó, que expandió el reino de Dios a muchos lugares. Por eso él tiene la autoridad para decir, el reino de Dios no es cuestión de palabras. Mientras Pedro se quedaba debatiendo doctrinalmente y apologéticamente en algunos lugares, igual que en Jerusalén, Pablo estaba metido en el fuego ardiente, donde el infierno estaba haciendo su trabajo. Y él fue a evangelizar con el poder del evangelio, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, venga tu reino, es lo que nos enseña. Venga tu reino, el poder de los cielos está aquí y ahora. Y lo último que quiero resaltar de ese Padre Nuestro es que Jesús enseña también, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Cuando nosotros oramos con convicción certera, también tenemos que tener conciencia de que posiblemente lo que yo estoy orando no está alineado a la voluntad de Dios, y eso a mí me queda claro. Pero como yo no sé cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios solo se manifiesta, no te da un aviso. Dios no te dice, pues, ahora que dame 3 días que te voy a contestar, déjame ver cómo lo hago, te da un tips para que tú sepas, ok, no. Simplemente tú oras con convicción certera, creyendo en la palabra. Si Dios quiere, porque como Dios no tiene por qué responder nuestras oraciones, pero si Dios quiere, Dios lo hace, porque también tienes que entender, y esto es algo que yo tuve que aprender para madurar en la fe. Dios no tiene por qué escuchar la oración. Dios no tiene que sanar a nadie. Dios no tiene que libertar a nadie para ser Dios. Dios es Dios. Ahora, hágase tu voluntad. Yo también sé que la voluntad de Dios es que sus hijos lleguen a su presencia, porque para eso se nos dio salvación. Yo sé que Jesús dijo, la paz les doy, mi paz les dejo, no como el mundo la da. Yo sé que Dios quiere que el ser humano tenga paz, que tenga bienestar, que tenga prosperidad en todas las áreas de su vida. Eso a mí me queda claro. Yo sé que Dios tiene el poder para sanar, porque nosotros somos testigos de personas que han muerto, de un niño muerto, yo especialmente muerto clínicamente, y el Señor le resucitó para la gloria de él. Cáncer, paralíticos, sordos. Me amanezco. Usted ha visto mis libros, ha leído mis libros, ha escuchado mis testimonios en las predicaciones, ha compartido y ha visto en las redes personas testificando. O sea, el reino de Dios tiene poder, pero hay que aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primero, que clames, que ores con poder, con convicción. Y segundo, que esperes en Él, porque Dios siempre va a escuchar nuestra oración, pero no va a responder a nuestra realidad inmediata, porque Dios nos ve en futuro. Pero Dios siempre ve el bien mayor, y es lo que yo no entendía. Que yo oraba por muchas cosas, pero no entendía, y aunque Dios no satisfacía mi necesidad, yo sabía que
algo mejor vendría, pero no entendía. Ahora entiendo que cuando Dios no responde es porque hay algo mejor o no conviene. Por eso el Catecismo Católico, recuerda el numeral 2025-66, si mal no recuerdo, que lo cité ahorita. Déjenme buscárselo, que lo tengo aquí marcadito. Dice que tenemos que pedir como conviene, ¿verdad? Déjeme, y si lo busco ahora, estoy 3 horas buscándolo. Ok, aquí está. Numeral 2559, 2559. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. De bienes convenientes. Así que cierro esa parte del poder de Dios, del poder de la oración, en haciéndose la voluntad. Porque a Dios no hay que entenderlo, solo obedecerlo. Vamos al cierre del tema. Especialmente las oraciones que no son escuchadas. La oración que solo pide para ti sin beneficio común. Eso es egoísmo. Dios no tiene por qué contestarle. La oración materializada. Hay gente que se cree que Dios es una cuenta de banco. Hay gente que se cree que Dios está obligado a coger y revelarle los números de la loto para que sean millonarios en 3 días. Hay gente que decretan y que se creen que Dios es un monigote de sus mejores intenciones. Hay gente bien intencionada, mal capacitada. Y hay gente que lo hace por manipulación psicológica y espiritual. Pero la oración que no tiene poder, la oración que no es escuchada es la que es individualizada. O sea que buscas beneficios. Si yo quiero que Dios me sane, es porque quiero seguir predicando, porque quiero seguir evangelizando, porque quiero seguir amando, perdonando, ayudando y pidiendo perdón. No para que me sane, para irme de par y no hacer nada más por el reino. No. Es una oración en mi clamor comunitaria, que el beneficio sea para provecho común. A mí me queda claro que la prosperidad económica viene de Dios. Jesús dijo, no recuerdo el capítulo ahora, no se preocupen qué comer ni qué vestir, porque ni los pajaritos, y ya usted sabe la enseñanza, pero miren lo que dijo, no recuerdo el capítulo ni el versículo ahora mismo. No se preocupen por esas cosas porque mi Padre sabe que ustedes las necesitan. Pero primero busquen del reino de Dios, de su amor y su justicia. Y lo demás se le da por la añadidura. Pues entonces, la oración que no es escuchada es la que usted está pidiendo con insistencia más que en prosperidad. Señor, yo quiero tener un buen carro y solo es por beneficio común. Pues mira, cambia la oración. Señor, dame un Mercedes, ven, porque yo oro por un Mercedes, un BM, si Dios me lo quiere dar, amén. ¿Pero para qué? Para ungirlo, para llevarlo a la iglesia, para que me lo unja el sacerdote. Un buen carro. Te explico, estoy haciendo un paréntesis y es un ejemplo hipotético. ¿Por qué digo un buen carro? Para que aprendamos a orar correctamente. Porque yo no me quiero quedar a pie. ¿Por qué digo que me lo voy a llevar para que el Padre me lo unja? No para que me lo paguen, no para que no me quede sin trabajo, sino para ponerlo al servicio del Evangelio, al servicio de la iglesia. Porque cuando uno va para que bendigan un carro, para que lo unjan o le echen agua bendita, tú lo que estás santificando, poniendo a disposición del reino de Dios tus bienes. Y la gente va para que el Padre le bendiga el carro, la casa, porque tienen espíritu, porque no quieren que le pasen males. Eso no está mal. Pero la verdad es que se hace para ponerlo al servicio, para ponerlo a disposición del reino. Entonces, cuando colocamos todas estas cosas en la forma incorrecta, Dios no tiene por qué escuchar esas oraciones locas. Y usted oye a muchos hermanos, que yo no soy quien para condenar, pero sus oraciones, estoy seguro que Dios dirá, hijo, cuando aprendas a orar, porque la superprosperidad, tema que le dejo para la apologética, aquí de esta página Facebook, ¿verdad? De Apologética Primera de Pedro 3:15, el hermano Adrián Castro y todos los que dirigen esta página. La superprosperidad es y hago un pequeño paréntesis, porque es un tema muy largo, pero quiero solo resaltarle esto. El evangelio de la superprosperidad es un invento de los hombres que supieron muy bien, que fueron hábiles en tergiversar la palabra de Dios y utilizaron la necesidad de las personas para lucrarse, porque esa es la palabra. En Puerto Rico, en muchos lugares, de hecho, muchos grandes evangelistas, pastores, cuando digo grandes en el sentido que son personas que tienen impacto internacional, ya han reconocido su falta en ese supuesto evangelio de la prosperidad, porque enseñaron a la iglesia de ellos a hacer cosas incorrectas y a dar porque Dios le iba a dar, a hacer un negocio lucrativo, y eso es una falta del reino de Dios. Tú das por amor al cielo. Tú das porque es un deber supremo, no esperando nada a cambio. Yo oro porque sé que tengo que hacerlo, porque sé lo importante que es. Si Dios me quiere bendecir, amén, pero eso no está condicionado.
La superprosperidad, y cierro este paréntesis, la superprosperidad, el evangelio de la prosperidad viene del diablo. Sin problema te lo digo de frente. Y a cualquiera, viene del demonio, viene del mismo infierno. Porque hizo que tergiversaran la palabra de Dios y que la persona pusiera la confianza en un negocio con Dios y no en la misericordia de Dios. Intentaron hacer que Dios les bendijera, dame que Dios te dará, y comenzaron a utilizar conceptos bíblicos, a tergiversarlo en una teología irracional para poder beneficiarse y lucrarse. Eso está comprobado. Cierro ese paréntesis. Ese tema es largo para otro día. Tienen tema para hablarlo. Y luego lo puedo hablar con mucho gusto. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque yo creo en la prosperidad de Dios. Como progresa tu alma, que progrese tu cuerpo y tu espíritu. En las Sagradas Escrituras habla de tener bienes, de tener todo. La paz significa eso, plenitud. O sea, tú no vas a tener paz si no tienes las deudas pagas, si no tienes trabajo, tú no estás bendecido, si no puedes suplir tu necesidad inmediata. Tú no necesitas riquezas exageradas. Yo no las anhelo, las riquezas exageradas. Yo trabajo por una mejor calidad de vida. Amén. Cierro ese paréntesis. Es que aprendamos a que el poder de la oración está enmarcada en dos cosas. Y este es el cierre del tema. En convicción y en verdad. Convicción y verdad. En eso está cerrado este tema. El poder de la oración. Y creo que fue lo que Jesús nos quiso enseñar. Y lo que hoy yo quiero enseñarte también, conforme he aprendido de la iglesia, de la doctrina y de mis pláticas con personas más maduras, eruditos en los temas de la oración y de cómo interpretar las Sagradas Escrituras. La oración con poder es aquella que tiene convicción. ¿Qué es la convicción? Jesús fue el que te enseñó y te invitó a orar. A que entiendas que la oración tiene un resultado final, que es un deber supremo y que es anhelo del Padre. O sea, la convicción. ¿Por qué oras? ¿Por qué te vas de rodillas? ¿Por qué clamas? Tienes que tener convicción. Yo clamo, yo oro por ti, por tu casa, por la mía, por la iglesia, por mis presbíteros, por el Papa. Yo oro por todo el mundo porque tengo convicción de que Dios escucha la oración, de que Dios me envió a hacerlo y que Dios puede hacer algo. Esa es mi convicción. Por eso cuando oro por un enfermo, oro confesando que Dios lo puede sanar. Yo no voy a ir a un enfermo a decirle, bueno, vamos a orar a ver si quiere Dios y te sane. Y bendito, y aunque no te... No, mi hermano. Yo sé que la voluntad de Dios es la que impera siempre. Pero cuando yo te voy a visitar, yo voy a proclamar con mis labios lo que sabe mi corazón, que Jesús tiene poder para sanar, que el reino de Dios es un reino de poder. Yo voy a clamar creyendo que Dios sí, tiene toda facultad y todo recurso para cambiar tus circunstancias. En eso yo voy a creer y voy a esperar. El resultado final no depende de Rafael. Allí yo también me voy a amparar en la voluntad de Dios y también clamaré, pero siempre haciendo tu voluntad. Si me quieres que me vaya a morir, amén, al cielo iré, gozoso me voy. Así que, enmarcada en convicción. Y por último, verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La oración de poder está enmarcada en la verdad de Jesús. Dijo del Evangelio de San Juan capítulo 4 versículo 6 a Tomás especialmente, pero se lo decía a todos: muéstranos al Padre y nos basta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie podrá ir al Padre, nadie va al Padre si no es por mí. Palabra de Dios. Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La oración de poder tiene que ser encaminada en la voluntad de Dios. Está enmarcada en la verdad. Jesús dijo que era la verdad. Y si Él es la verdad, Él dijo que oremos, que le digamos a ese monte que se arranque, que pidamos y que recibiremos. Ya lo leí en la palabra. Y hay un montón de ejemplos bíblicos. Como un montón de profetas, cómo hicieron, intercedieron para que Dios evitara desgracia a la nación, para que Dios perdonara al pueblo. Porque el sumo sacerdote se metía un día, el día de la expiación de los pecados, para clamar. La oración de poder, sabía que Dios tenía poder para sanar. O sea, enmarcada en la verdad. La verdad es que Dios es el camino, la verdad y la vida. Y Él es el que te pide a que ores con poder. El que guarda mis mandamientos, Juan 14,
el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra de Dios. Si quieres ver la oración en poder, guarda los mandamientos. Y uno de los mandamientos es que oremos unos por los otros. Uno de los estipendios, de los decretos de Jesús, es que oremos. Así que, ¿qué tal si ahora terminamos orando, verdad? Para esta hora, no sé, siga allí, dígame amén. Déjeme mirar un segundo aquí, porque ahora vamos a la oración final para concluir el tema. Y poder clamar por ti, por tu necesidad, que te unas con nosotros a este clamor genuino y sincero, a este clamor donde Dios nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Escuché una vez, o leí mejor dicho, lo leí, sí, lo leí. Lo que usted es de rodillas es lo que usted es realmente ante Dios. Lo que usted es de rodillas es lo que usted es realmente ante Dios. Eso lo leí, no recuerdo en qué autor lo leí, pero es una cita que me memoricé. Vamos a clamar entonces para que la gloria de Dios nos visite, para que usted sea bendecido en su casa. Ponga por favor su corazón dispuesto en este momento. Pídale al Espíritu Santo que nos acompañe en oración, tanto a usted como a mí, que podamos por amor al reino de Dios glorificar su nombre, que podamos en su santa voluntad recibir beneficio de lo que pedimos, beneficio espiritual mayormente, ¿no? Si está de Dios, que podamos ser bendecidos. Si está de Dios, que podamos recibir lo que pedimos, amén. Pero siempre recordando que Dios es Dios, que Dios es Dios, que Dios es fiel, que Dios tiene poder para sanarnos y que está en plena armonía y en plena disposición. Oremos entonces, amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, queremos darte gracias en esta hora, glorificar, exaltar y adorar tu nombre, bendecirte. Mi alma quiere alabarte, mi alma quiere bendecirte, mi alma quiere glorificarte. Señor, de manera especial quiero orar por cada uno de los hermanos que se han conectado y los que se conectarán más adelante a este video, para que conforme a tu riqueza en gloria, suplas nuestras necesidades. Necesidad espiritual primeramente, Dios. Como San Francisco decía, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Señor, tenemos sed de ti. Queremos, Señor, estar cerca de ti por medio de la oración, pero oramos con poder. Sabemos que la oración tiene poder para mover tu voluntad, mover tu corazón. Sabemos que si esa oración es alineada a tu propósito divino y celestial, tú te vas a mover. Por eso seguimos orando insistentemente como Jesús enseñó en la parábola, en la enseñanza del juez injusto con la viuda. ¿Acaso mi Padre no hará justicia a sus elegidos mientras los deja que esperen? Y lo hará con prontitud, dice Sagrada Escritura, esa Sagrada Escritura. Yo sé, Dios, que tú tienes el poder, que tuya es la gloria y la majestad. Yo sé, Dios, que tú te mueves en favor de tu iglesia y de tu pueblo. Por eso ahora, Señor, nos humillamos ante tu presencia, solo para pedirte que por amor a tu nombre bendigas la tierra, sanes la tierra, libertes a la tierra de todo mal, de toda aflicción, Señor, y de todo aquello que obstruye tu gloria, tu mover, tu manifestación y tu reino. Señor, limpia el corazón de nosotros, limpia nuestra mente para poder tener claro y preciso la convicción y la verdad, para ir en intimidad y en seguridad a orar con convicción y con poder. Señor, te presentamos los enfermos en esta hora, de manera especial los del COVID-19, a nivel del mundo entero. Señor, no viene de ti este mal, pero ha llegado a nuestras vidas. Ha trastocado nuestra iglesia, nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras familias. Enséñanos a tener paz en medio de la situación. Enséñanos a sacar el mayor provecho de esta necesidad inmediata.
Pero si es tu voluntad, te pedimos que arranques de nuestro cuerpo esa enfermedad, de los que están enfermos ahora mismo, que sean sanados por amor a tu nombre, de los que fallecieron, que tengas misericordia de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, que lleguen a tu presencia, dale consuelo a su familia, Señor. Te pido, Señor, que por amor a tu nombre la vacuna salga pronto y que podamos, Señor, salir de este capítulo horrible. Señor, también te pedimos por nuevos recursos para la iglesia, por sacerdotes, diáconos, por religiosos, religiosas, por laicos comprometidos como este ministerio de Primera de Pedro, apologética Primera de Pedro 3:15, que no cesan en llevar la bendición a las comunidades. Gracias por cada uno de los que están unidos en oración y de los que no callan su voz, a pesar de su misma situación, de su condición. Gracias por cada uno de aquellos que saben que la oración tiene poder y no callarán, que tu reino está en medio de nosotros. Gracias, Señor. Por eso te pedimos, Señor, en humildad, que por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, puedas venir en nuestro auxilio, que la fuerza de tu Espíritu nos guíe y que el poder del reino de Dios actúe en nosotros hoy y siempre. Por eso te pedimos que nos des tu santa bendición, la cual anhelamos recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias a los hermanos que se conectaron, a los que están por conectarse, que nos están viendo ahora. Y gracias por continuar aquí en este ministerio y en esta página. Comparta, promueva, por favor. Dele like, dele share a esta fanpage, a esta página de Facebook que se llama Apologética Primera de Pedro 3:15. Que el Señor les bendiga, amados. Terminamos la enseñanza de esta tarde que se llamó El Poder de la Oración. Dios te bendiga.